Buenas noches y bienvenidos a este segundo bloque de la réplica de Popular Televisión Melilla. En esta segunda parte de entrevistas contamos ya en plató, ya que los casos de coronavirus han descendido, con la senadora del Partido Popular por Melilla, con Sofía Cedó. Muy buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias y encantada de poder estar de nuevo en un plató de televisión. Pues encantada de que también esté aquí con nosotros. El tema principal que se está hablando estos días y sobre todo también por parte del Partido Popular es esa propuesta de la posible incorporación en el espacio Schengen de Melilla. Es algo que se pedía desde el Partido Popular. ¿Cómo han reaccionado? ¿Qué le ha parecido al final esta propuesta también por parte del Gobierno central? Bueno, nosotros estamos contentos porque, en primer lugar, porque, como dije y trasladé el otro día en los medios de comunicación, creemos que hay una conciencia real de que Melilla y Ceuta necesitan un apoyo por parte del Gobierno de España y por parte de la Unión Europea. La ausencia de este apoyo durante los últimos años ha derivado en cosas como las que sucedió en Ceuta el otro día. Y lamentablemente ha tenido que pasar eso para proyectar a nuestras dos ciudades a nivel nacional y a nivel europeo. Por eso estamos contentos, porque en ese planteamiento que nosotros hacíamos hace tiempo ya, cuando el presidente Imbroda, ese 17 de septiembre, habló de mirar hacia el norte, insisto, mirar hacia el norte no implica excluir nada, todas las posibilidades hay que explorarlas y todas las oportunidades hay que profundizar en ellas, porque el objetivo final es que Melilla y Ceuta puedan desarrollarse por sí mismas. Evidentemente nosotros somos frontera española y de la Unión Europea con un tercer país como Marruecos. Con independencia de que las circunstancias ahora diplomáticas no sean las más óptimas y haya que restablecer esas relaciones, nosotros tenemos que trabajar en el desarrollo de las ciudades con independencia del restablecimiento de esas relaciones que entendemos que debe darse con el tiempo. Y por eso hacíamos un planteamiento que puedo resumir en tres patas. La primera de ellas es la incorporación de Ceuta y Melilla en el espacio Schengen, que se acabe esa excepción de estar fuera del espacio Schengen y que por tanto nuestra frontera y nuestra aduana de control de pasajeros, en cuanto a control de pasajeros se refiere, esté en el puerto y en el aeropuerto y no en la frontera física con el país vecino Marruecos. En segundo lugar, nuestra incorporación en el territorio aduanero común. Me podrán preguntar, ¿y por qué no se iniciaron los trámites cuando ustedes estaban en el gobierno de la ciudad? Porque las circunstancias eran radicalmente diferentes. Es más, los contactos que manteníamos con empresarios que vivían se beneficiaban de manera directa o indirecta de ese comercio atípico, no contemplaban la posibilidad de una entrada en la unión aduanera que de una manera u otra acabase definitivamente con ese comercio atípico. Pero ese comercio atípico ya ha acabado por la vía de los hechos y además también Marruecos llevaba tiempo anunciando que ese comercio atípico acabaría. Por tanto, nuestras circunstancias ahora son completamente diferentes y nuestra incorporación al territorio aduanero común nos daría seguridad jurídica, pero no se produciría una entrada sin negociar todas aquellas cuestiones puntuales que a nosotros nos afectan directamente. Nuestro planteamiento siempre ha sido una entrada en la unión aduanera negociando nuestro régimen económico y fiscal, una cosa similar a lo que hizo Canarias cuando entró en el territorio aduanero común y negoció sus especificidades económicas y fiscales. Y en tercer lugar, la tercera pata a la que hacía referencia es que haya una equiparación, una asimilación de Ceuta y Melilla a las regiones ultraperiféricas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos alejados de la península, por tanto sufrimos todos los perjuicios y las gravosidades de ser extrapeninsulares, con independencia de que no seamos islas. Pero si me apura, incluso en algunas cuestiones podemos tener mayores gravosidades porque somos frontera con un tercer país, con una renta per cápita la más alta del mundo, si me apuran, y es un país tercero de la Unión Europea. Por tanto, creemos que tenemos que tener una asimilación a nivel europeo como región ultraperiférica. ¿En qué sentido se podría asimilar Melilla y Ceuta al resto de la península, al resto del territorio nacional? Bueno, el resto del territorio nacional tiene unas características, por el hecho de ser peninsular, tiene una conectividad garantizada, por ejemplo. Nosotros no tenemos una conectividad garantizada, nosotros tenemos obligación de servicio público en determinadas rutas o no nos podemos mover de nuestra ciudad. Nosotros, si no tenemos bonificados nuestros transportes,
sería muy caro salir de Ceuta y de Melilla. ¿Por qué? Porque al final lo que el Estado tiene que garantizar es la igualdad de todos los españoles con independencia del territorio en el que vivan. Y hoy por hoy, en ciudades como Ceuta, Melilla, Canarias o Baleares, hay que compensar esos déficits de no estar en el territorio peninsular. Y eso se tiene que contemplar con acciones concretas y por eso es lo que nosotros demandamos. También mencionaba que no... Acercarse a Europa no implicaría dejar de lado a Marruecos. De hecho, también desde el Partido Popular se defiende que haya una buena vecindad con Marruecos, unas buenas relaciones. ¿Cómo se puede trabajar en esto y más en una crisis diplomática como la actual? Lo primero que hay que hacer es resolver la crisis diplomática y eso depende del Gobierno de España y la diplomacia, pues como su propio nombre indica, está muy lejos de lo que se ha hecho hasta ahora. Marruecos perdió toda la razón, absolutamente toda la razón con lo que hizo en Ceuta. No se puede utilizar a personas y no se puede utilizar la migración para presionar diplomáticamente a un país socio comercial, el primer socio comercial de Marruecos y su frontera directa con toda la Unión Europea. Es inaudito lo que sucedió y creo que ha tenido una buena contestación por parte de la Unión Europea. Me hubiese gustado una mayor contestación por parte del Gobierno de España en acciones concretas, pero bueno, creo que a nivel de declaraciones públicas, por lo menos se posicionaron junto con el Partido Popular en la defensa de la integridad territorial nacional en Ceuta y Melilla, y eso es de agradecer. Ahora bien, me hubiese gustado que hubiese más acciones concretas y es lo que nosotros demandamos ahora y también estamos trabajando con el Partido Popular de Ceuta para instar al Gobierno de España a que además de ese apoyo a la integridad territorial de Ceuta y Melilla haya actuaciones concretas para hacerse valer por sí mismas estas dos ciudades, por supuesto con un apoyo nacional y europeo. Y bien, las relaciones con Marruecos, por supuesto, a nosotros nos unen muchísimos lazos de todo tipo y esas relaciones hay que restablecerlas. Marruecos ahora mismo es, como le decía, en cuanto a exportación e importación, el primer socio comercial de España, pero es que es el primer país tercero del mundo con los mejores aranceles con la Unión Europea y los mejores acuerdos con la Unión Europea. Por tanto, es un socio preferente de la Unión Europea. Es nuestra puerta de entrada. Es la puerta de entrada de África hacia Europa. Estamos condenados a entendernos. Sería absurdo aniquilar esas relaciones históricas, culturales, comerciales, familiares y de todo tipo. Ahora bien, desde un plano siempre de igualdad y, por supuesto, con acciones como las que llevó a cabo Marruecos hace unos días en Ceuta, pues difícilmente se podrán restablecer. Pero nosotros confiamos en que la diplomacia se ponga a funcionar, que hasta ahora ha funcionado poco o directamente no se ha hecho nada, y esas relaciones se puedan restablecer desde un plano de igualdad. Será bueno para todos. En cuanto, volviendo al tema del espacio Schengen, de esa posible incorporación, pues esto, según cómo se mire, puede tener ventaja, desventaja. Una cosa que sucedería si se abriera la frontera sería que ya pues se pedirían los visados, no como está actualmente, que bueno, antes de la epidemia del COVID-19 y antes de que se cerrara la frontera, pues estaba ese comercio transfronterizo, también esa llegada de personas que consumían en la ciudad. Entonces, ¿esto supone una ventaja o una desventaja para tanto ciudadanos melillenses como marroquíes, en concreto de Nador? Nosotros consideramos que es una ventaja, porque esto no puede ser una medida aislada. Esto tiene que ir dentro de un plan estratégico nacional, como defendió el presidente Casado. No es una cuestión de entrar en Schengen por entrar en Schengen y por pedir visado para castigar a nadie, eso es absurdo. Tiene que verse desde el planteamiento de la seguridad jurídica de Europa, de que esa exención ya no nos interesa ni a Ceuta ni a Melilla. Tenemos que ser a todos los efectos territorio Unión Europea, que hasta ahora no se producía. Pero, por supuesto, hay que negociar todas las especificidades que tenemos, porque hay muchísimas regiones dentro de la Unión Europea que, siendo territorio europeo y teniendo la seguridad jurídica de la Unión Europea, tienen negociadas sus especificidades, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por supuesto, cuando el comercio atípico ya ha anunciado Marruecos que va a acabar, y de hecho ha acabado, y la aduana comercial la cerró unilateralmente Marruecos, pues solo me queda el control de pasajeros. El control de pasajeros no tiene por qué estar grabado por el hecho de pedir pasaporte o visado, en absoluto. Es una frontera europea a todos los efectos. ¿Y eso que aportaría? Seguridad y también mucha más fluidez,
Nosotros teníamos hasta ahora colapsados los pasos fronterizos en gran parte por ese comercio atípico, y Marruecos ya ha dicho que no quiere eso y nosotros tampoco queremos eso. Por tanto, el tránsito de pasajeros con un control europeo, como se hace en cualquier frontera, no tiene por qué ser malo, sino todo lo contrario. Cuando en una frontera, en vez de tardar 4 horas para entrar a Melilla y poder consumir en Melilla y poder disfrutar de un fin de semana turístico en Melilla de cualquier marroquí, creo que será mucho mejor que tarde 1 hora en vez de 4, porque antes había un colapso. Entonces, lo que tenemos que trabajar es una frontera europea, inteligente, segura y fluida. Si conseguimos todos esos elementos, el turismo marroquí en la ciudad será positivo para todos. Lo que no podemos volver es a una frontera tercermundista que ni a Marruecos le interesa ni a nosotros no interesa. Y de hecho, con el cierre por la pandemia, se han puesto en evidencia muchas cuestiones que hay que abordar. No es que las haya traído la pandemia, pero sí las ha puesto de manifiesto y las ha incrementado. Por tanto, hay que abordar todas esas cuestiones y creo que desde un plano de igualdad en las relaciones con Marruecos y de buena vecindad, por supuesto, pero no tiene por qué ser gravoso pasar una frontera europea con un pasaporte o con un visado, es que pasan todas las fronteras. En cuanto a política de inmigración, España y la Unión Europea pues ha estado financiando durante el paso de los años a Marruecos para controlar esa migración, pero debido a crisis diplomáticas que ha habido, pues ha habido crisis migratoria y en otras épocas pues a lo mejor ha habido menos. ¿Ha sido un acierto o un error externalizar la frontera y dar esa responsabilidad a Marruecos? Bueno, ese planteamiento de externalizar la frontera es de algunas organizaciones que trabajan en el ámbito de las migraciones. Y yo no estoy del todo de acuerdo con ese planteamiento de externalización de fronteras. La política migratoria europea está basada en 3 pilares, si me permite. Uno de ellos es una política migratoria estatal en consonancia con la de la Unión Europea, basada en los acuerdos bilaterales con terceros países para el retorno voluntario o forzoso del inmigrante que viene a España y que se encuentra en situación administrativa irregular. Esa sería una de las patas. Y eso está basado en la Ley de Extranjería y en la Directiva de Retorno de la Unión Europea. La segunda de las patas es establecer vías seguras de llegada legales, regulares, a España y a Europa, a través de visados formativos, de visados de trabajo o de cualquier otro tipo de elemento que permita que se habiliten esas vías de llegada regular a España y a Europa. No podemos conformarnos ni aceptar una migración irregular per se, es que no puede ser. Y en tercer lugar, por supuesto, la ayuda al desarrollo. Europa tiene que diseñar un plan de ayudas al desarrollo para democratizar e institucionalizar aquellos países de origen de las migraciones, para que esas personas que vienen buscando un mundo mejor puedan encontrarlo también dentro de las fronteras de su país. Y en eso tenemos todos un compromiso a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de externalizar fronteras, eso va dentro del primer elemento, que es el control del perímetro fronterizo. No es que estemos externalizando fronteras, es que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado de España, pero de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado de cualquier país miembro, junto con las agencias europeas, por ejemplo Frontex, tienen la obligación de custodiar nuestros lindes fronterizos como país soberano que somos y como espacio de seguridad, justicia e igualdad que supone la Unión Europea. Y colaborar con terceros países también para el control de los flujos migratorios, pero no solo eso, también para controlar el terrorismo de corte fundamentalista, para controlar cuestiones de narcotráfico, es decir, es que se trabaja en muchos ámbitos con terceros países. ¿Eso es una externalización de fronteras? Yo no lo creo. Yo creo que siempre tiene que haber una buena colaboración entre los países de nuestro entorno más cercano para que los trabajos que se hacen de control de fronteras en los países miembros, junto con el trabajo de fronteras que se hace en los países de nuestro entorno, sea lo más efectivo posible. Esa colaboración sería, por ejemplo, seguir financiando a países como Marruecos para que también en su zona controlen ese flujo migratorio. Nosotros tenemos con Marruecos, como le he dicho, muy buenos acuerdos a todos los niveles. Y a nivel de control de flujos migratorios, de control de terrorismo de corte fundamentalista y de control del narcotráfico fundamentalmente. Pero a nivel europeo
hay acuerdos de todo tipo, comerciales, turísticos, de agricultura, pesca. Es que estamos hablando de un amplísimo abanico de acuerdos que nos conectan directamente con Marruecos. Cuando hablamos de financiar, permítame que cuestione que España esté financiando absolutamente nada. Aquí hay un acuerdo entre partes, donde las partes tienen unas obligaciones y esas obligaciones se compensan de una manera o de otra. Evidentemente, que el Gobierno de España apruebe un fondo de 30 millones de euros cuando se ha producido una crisis como la que se produjo en Ceuta a los 2 días, pues es un error. Es un error y esa es mi opinión como Partido Popular. Es un error porque es un mensaje erróneo el que le estás dando. Ahora bien, que esos 30 millones estén en el marco de los acuerdos de colaboración generales, por supuesto, pero esos acuerdos de colaboración tendrán que estar permanentemente actualizados, tiene que hacerse un seguimiento de esos acuerdos y además tienen que existir vías como existen en la Unión Europea para cualquier acuerdo con país tercero de penalización si no se cumple con los términos del acuerdo. Pero creo que en eso se basa un acuerdo entre partes, ya sea a nivel de Estados, a nivel de la Unión Europea o a nivel de particulares. Ya cambiando de tema, aunque también en cuanto a ese cambio de la fisonomía de Melilla, pues debido también a esta crisis diplomática, también debido a este cierre de la frontera, comentaba que es necesario que el Estado intervenga más, apoye más a Melilla y a Ceuta en cosas, bueno, en inversiones, por ejemplo, como sanidad y educación. Puso de ejemplo que se nombrase a Melilla pues zona de difícil desempeño en materia de sanidad. Esto es una propuesta que se ha hablado con el personal sanitario. ¿Qué es lo que le falta a Melilla en materia de sanidad y en concreto en cuanto a profesionales de la sanidad? Pues mira, esto se ha hablado con el Colegio de Médicos y bueno, llevamos tiempo trabajando en 2 cuestiones fundamentales. La primera de ellas es la zona de difícil desempeño, que además así se comprometió nuestra vicesecretaria nacional Ana Pastor cuando estuvo en la ciudad y además la responsable de sanidad del Partido Popular a nivel nacional. Y en segundo lugar, el complemento específico de los facultativos. Me explico. La zona de difícil desempeño es que por las características de Melilla, sobre todo cuando en unas circunstancias normales, con una frontera abierta que es fluida, el peso que soporta nuestra sanidad es, en términos relativos, con respecto al que soporta cualquier otro hospital de otra comunidad o de otra región de nuestro país, está disparado. Claro, eso supone que la sanidad no se preste en las mejores condiciones y por tanto se pierda calidad. Cuando se establece zona de difícil desempeño, se le otorgan una serie de bonificaciones a la zona de difícil desempeño para que esa sanidad mantenga su calidad y el hecho de que haya una sobreatención de pacientes como existe ahora mismo en el Hospital de Melilla no repercuta negativamente en la calidad del servicio sanitario. Porque me pregunto, ¿por qué los melillenses tenemos que tener una sanidad peor que la que pueda tener un malagueño, o la que pueda tener un madrileño, o la que pueda tener un vallisoletano? ¿Por qué? Porque somos frontera, eso tiene que ser compensado. ¿Y cómo se compensa? A través de una zona de difícil desempeño. Y después el complemento específico. Existe en Melilla, esto lo han quitado el resto de comunidades autónomas, antes existían algunas comunidades autónomas, pero ya la última, si no me equivoco, fue Andalucía que lo eliminó. Y es que el complemento específico es un concepto retributivo que cobran los facultativos que se ha equiparado a la exclusividad. Por tanto, un médico que solo presta su servicio en el hospital comarcal percibe un sueldo. Y ese mismo médico, que teniendo una especialidad, por ejemplo, pediatría, que es tan necesario en Melilla porque tenemos el número de nacimientos más alto de toda España y de toda Europa, y fíjense si están demandados los pediatras, pues ese pediatra que trabaja en las mismas condiciones que el otro médico en el hospital comarcal, pero que a su vez quiere abrir una clínica privada por la tarde, se le quita una gran parte del sueldo que percibe. ¿Eso qué hace? Desincentivar, 1, la actividad privada, y 2, que quieran venir especialistas a Melilla. Entonces al final estás grabando nuestra sanidad y estás impidiendo que en términos globales se dé una sanidad de calidad en Melilla, porque si ese especialista que está en el hospital comarcal también puede montar su consulta privada, permite que la globalidad de la sanidad sea mucho mejor y de mejor calidad. Y ahora mismo no se permite con ese complemento específico, pero el Gobierno de España se ha opuesto a esta cuestión. Nosotros vamos a seguir insistiendo.
y me permite en temas educativos. Por ejemplo, el edificio de Correos que el presidente Imbroda proyectó para seguir ampliando la universidad en nuestra ciudad. El desarrollo universitario en Melilla es uno de los elementos claves para el desarrollo de la ciudad, porque consigue atraer personas de terceras ciudades a nuestra ciudad a desarrollar su año académico. Pero claro, lo que no se puede concebir es que la ciudad invierta una gran cantidad de dinero en el edificio de Correos sin paralelamente ampliar las titulaciones universitarias, porque entonces eso no revierte en la ciudad de Melilla. Aquí lo que hay que seguir trabajando es en seguir desarrollando, como hizo en estos 20 años el presidente Imbroda, en ampliar las titulaciones universitarias. ¿Y cuáles tienen que ser esas? Pues las titulaciones universitarias que en nuestro entorno más cercano la nota de corte es muy elevada o hay mucha demanda pero muy poca oferta. Es un trabajo de estrategia comercial para implantar en Melilla titulaciones universitarias que atraigan a muchos estudiantes, porque eso va a dar vida a la ciudad, es una forma de turismo permanente en el tiempo y otras ciudades con características similares a Melilla en cuanto a extensión territorial, por ejemplo la ciudad de Granada, es conocida internacionalmente precisamente por la calidad de su universidad, de sus facultades y de la vida del estudiante granadino, porque no podemos tomar como ejemplo ciudades como esa. Entonces lo que hay que hacer es invertir en aquellas cuestiones que reviertan en la ciudad, como puede ser, por ejemplo, el desarrollo universitario en Melilla. Y precisamente no nos queda mucho tiempo, también preguntarle que se pedía esa intervención del Estado, que se invirtiera por parte del Estado para así también atraer a empresas privadas. También lo comentó, ¿qué tipo de empresas podrían venir a Melilla, pues, según el Partido Popular, según la opinión, cuáles podrían ser? Pues mire, por ejemplo, lo que no se puede permitir es que el Partido Socialista haya eliminado 295 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para la ampliación del puerto. Eso no se puede concebir, es que eso no se puede permitir y el Partido Socialista tiene que rectificar necesariamente. Primero porque son 295 millones de euros que vienen a la ciudad y desde el minuto uno están generando ya economía, están haciendo que se mueva el dinero, están generando puestos de trabajo. Ya solo con la llegada, la construcción, ganarle hectáreas al mar, hacer más grande nuestra ciudad, ensancharla por el mar y trasladar todas las empresas insalubres que hoy por hoy están en el centro de la ciudad a esa zona del puerto, eso es fundamental. Y eso tiene que venir de la mano con una zona franca Unión Europea, con bonificaciones fiscales, con la entrada en la Unión Aduanera, seguridad jurídica europea. Es decir, lo que le quiere decir que esto no son cuestiones aisladas, tiene que ir todo en un plan general. ¿Cómo vemos a Melilla para los próximos 20 años, para los próximos 30 años? En eso estamos ocupados desde el Partido Popular. Y después, inversiones, pues, por ejemplo, nosotros empezamos en el año 2018, cuando Cristóbal Montoro todavía era ministro de Hacienda y Mariano Rajoy presidente del Gobierno, llevamos a cabo una iniciativa de establecer un clima fiscal adecuado para la implantación de empresas de intangibles. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas que tiene Melilla, el transporte, que te incrementa el precio. ¿Qué es lo que tenemos que impulsar? Que desde Melilla se pueda trabajar en exportar intangibles, en exportar conocimiento, en exportar descubrimientos de base tecnológica que no está grabado por el transporte. Bueno, pues eso que atrajo a empresas, por ejemplo, del juego, este gobierno lo ha ralentizado mucho. Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido y sobre todo dejar el clientelismo del gobierno de la ciudad actualmente, que ha dejado de lado proyectos importantísimos, como por ejemplo el que explicó ayer el secretario general del Partido Popular, Miguel Marín, del Pantalán para cruceros, con la empresa más potente a nivel internacional, pues tienen que dejar ese clientelismo para trabajar en lo importante, en la Melilla de los próximos 20 años, que este gobierno seguramente no participará de esa Melilla de los próximos 20 años, porque no creo que los melillenses aplaudan la nefasta gestión que llevan haciendo durante estos 2 años de gobierno, que al final nos está poniendo en la picota en términos negativos a Melilla. Pues aquí concluimos la entrevista. Sofía Acedo, muchísimas gracias por asistir a la réplica de Popular Televisión. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Y como siempre también despedirnos de los espectadores y darles las gracias por ver este programa. Aquí concluimos este programa de la réplica, pero les esperamos el jueves, así que muy buenas noches y hasta el jueves.